Pues muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo el lugar, en la hora que nos escuchen o nos vean. Como ustedes todos lo saben, estamos en YouTube para que nos vean y nos sigan por ahí. Y estamos también en Spotify para que nos escuchen, pero también estamos en toda otra serie de plataformas donde nos pueden ver o nos pueden escuchar. Quiero aprovechar para agradecer siempre el patrocinio de Wikiflix y de Servicios Afán a este podcast. Y en esta ocasión me da muchísimo gusto, es un gran privilegio recibir en el podcast, en este episodio 111. Yo no sé si luego los números tienen juego ahí, que hay gente que tiene ideas sobre los números. Bueno, este está bonito, pues son tres unos. A Miguel Uribe, el serviciólogo, y ahorita nos va a platicar de qué quiere decir esto. Y ya sin más preámbulo, pues le dejo a Miguel que se presente y tan pronto Miguel termine su presentación, yo me arranco con toda una serie de preguntas que tengo para él. Miguel, un millón de gracias que nos acompañes y te dejo los micrófonos para que nos cuentes algo de ti. Octavio, ¿qué tal? Qué gusto y qué honor poder tener este espacio. Gracias por considerarme. Y bueno, les platico sobre mi persona. Ah, un terrícola mexicano. Tengo ascendencia japonesa y la idea en mi vida es ayudar a encontrar el sentido del por qué y el para qué estamos aquí. Para llegar a esto tuve que pasar un accidente en motocicleta a más de 140 kilómetros por hora, en donde derrapé y bueno, la historia es muy trágica. Varios hematomas, varios derrames, muchos días en coma. Nadie daba un cacahuate o nadie apostaba en que yo pudiera sobrevivir. Y bueno, 2 años después de ese accidente, hubo alguien que me hizo un clic o una chispa con una frase fabulosa que es, te dejaron por algo, te dejaron para servir. Y cuando escuché esa frase de mi ex jefe, yo estaba estudiando en el TEC de Monterrey y daba un servicio de becario. El exdirector es Edgar Ramírez, de Extensión Académica, en el área de Legade del TEC de Monterrey, Campus Guadalajara. Y me dice esa frase, te dejaron para servir. 2 años después, en ese inter de esos 2 años estaba recuperación, habla, memoria, motricidad. Y bueno, fueron 2 años muy complicados en lo familiar, en lo social, en la amistad, en lo económico, en el noviazgo, que incluso tenía planes de casarme en ese inter. Tenía 21 años cuando sucedió todo eso. Am, 2 años después, con esa pregunta o con esa frase de te dejaron para servir, encontré el por qué y el para qué yo estaba aquí. Y es lo que hace un serviciólogo o un promotor del servicio como lo hace Miguel Uribe. Tengo 4 hijos, casado con la misma esposa desde hace 23 años. Am, Soy de Guadalajara, México, y todo el tiempo estoy procurando hacer que el servicio sea la chispa que facilite o haga que las cosas sucedan. Cuando uno decide servir, todo se convierte en una oportunidad. Y bueno, básicamente para tres cosas. Confirmar quién eres, demostrar de que eres capaz e inspirar a dónde puedes llegar. Y eso es lo que hace Miguel todos los días desde casa. El servicio empieza en casa, se manifiesta en el día a día, pero quien aprecia el servicio son los clientes, son las personas que nos rodean. Y bueno, ese es Miguel, le encanta el sushi. eh, Hago caminatas matutinas la gran mayoría de las mañanas de todos los días. Soy egresado del TEC de Monterrey y de la Universidad Autónoma de Guadalajara. En el TEC de Monterrey de muchos diplomados y en la Universidad Autónoma de Guadalajara de la carrera de Desarrollo Empresarial. Estoy por todo México y por muchos países motivando a que el servicio se tome de una manera muy seria, muy cuidadosa, muy responsable, pero sobre todo de una forma estratégica.
Si el director, el fundador y el de seguridad o de intendencia o de limpieza están enfocados en servir, la vida tiene sentido y la empresa tiene más rentabilidad. Mientras no entendamos o no apreciemos que estamos para servir, lo más seguro es que estemos perdiendo mucho tiempo, muchas oportunidades y también mucho dinero. Eso es lo que hace Miguel y ese es quien es Miguel. Me encanta, padrísimo, mi querido Miguel. A ver, pues entrando a tema, porque veo que pones el concepto de servicio como algunos otros pondrían a lo mejor el propósito, y tú hablabas de esta ascendencia japonesa también que se puso muy de moda, el Ikigai, y hay gente que dice una cantidad de barbaridades relacionadas con el Ikigai que deberían de leer un poco más, y como yo soy súper políticamente correcto, siempre lo digo, hay cada estúpido, Miguel, pues, suelto, que tiene valor además de presentarse para escribir artículos o inclusive dar conferencias sobre el tema. Yo creo que ni siquiera entienden el concepto, pero bueno, no es el objetivo de la sesión de hoy. ¿Cómo equiparas tú este concepto de servir como tú lo estás presentando, que es algo mucho más supremo, mucho más enaltecido de lo que normalmente entendemos el servicio? ¿Cómo lo correlacionas con este Ikigai o con el propósito? Ok, el Ikigai tiene muchos brazos, por llamarle de alguna forma, que integran este concepto, pero el más hermoso de todos es el omotenashi. El omotenashi es el dar lo mejor de mí para servirte. Y bueno, con esta filosofía los japoneses han podido solventar una cultura, una posición económica y una proyección mundial deliciosa. Cuando tú recibes un trato de alguien que sigue ese principio de omotenashi, lo más seguro es que quedes encantado y enamorado. Lo vamos a traer a México. Cuando tú das un servicio chingón, con amor, con pasión, con respeto, lo más seguro es que el efecto sea el mismo. Hables bien de las personas, hables bien de las marcas, hables bien del resultado. Y bueno, yo creo que todas las personas tenemos esa esencia de hacer sentir bien a las personas. Sin embargo, vivimos en un momento en donde estamos enojados, estamos abrumados, estamos confundidos, muchos estamos más que frustrados. Y bueno, eso créeme que no ayuda en mucho a servir o a generar ese omotenashi o a generar ese servicio chingón del que estoy hablando. Eh, Servir es una decisión, no es un resultado de una atmósfera o de un entorno romántico o de una política corporativa. El servicio es una decisión personal que va a impactar en lo universal. Y de esta manera, si integramos filosofías o doctrinas, que puede ser desde algo espiritual hasta una doctrina económica o una enseñanza de clase económica, pues van a hacer que tengas más productividad, más rentabilidad y el punto fino de esto es más trascendencia, o seas más Ujú. trascendente. No por un título honorario, sea por academia o sea por un puesto corporativo. La idea es que las personas vean un título ganado por autenticidad y por esa acción noble que es servir. Todo lo que existe en el universo, Octavio, todo, y para todos los que van a ver el podcast, este video, todo lo que existe, lo veas o no lo veas, lo toques o no lo toques, lo escuches o no lo escuches, tiene un propósito, servir. A veces hasta el mismo desorden sirve. Ujú. Entonces, si tenemos ese enfoque de que todo lo que existe es para servir, bueno, requiere un respeto, un cuidado, una conexión y una acción congruente, consciente y consistente en ese sentido. Pero mientras no entendamos que estamos para servir, lo más seguro es que hagamos las cosas porque las tenemos que hacer, sea la actividad y sea el puesto que tengas en ese momento. El mundo te dice que tienes que trabajar porque tienes que trabajar. Pero imagínate si trabajas y sirves.
serías un generador, serías un reactor. Y si trabajas con integridad, con valores, y sirves con pasión, con estrategia, con innovación, te vuelves un fenómeno. Y es cuando muchas personas pueden proyectar su potencial. Eh, las conferencias que imparto o los programas que desarrollo en las empresas o en los comités organizadores que suelen invitarme, es precisamente hacer esa chispa que encienda la fogata, es decir, esa, esa frase, ese mensaje que te permita darte cuenta que para eso estamos. No solamente para incrementar un profit o no solamente para detener la rotación de personal o para tener una mayor participación en el mercado. Estamos para hacer que las personas tengan un por qué y un para qué y se despierten con todas las ganas del mundo de aprovechar el día al máximo y puedan seguir soñando con todo eso que pueden alcanzar en algún momento. Entonces, el servicio no solamente es una política laboral, una cuestión profesional, un capricho gerencial a veces. El servicio va mucho más allá. Se empieza en casa, se traslada al trabajo, pero quien aprecia el servicio son nuestros clientes. A ver, me encanta, Miguel, cómo lo planteas. Y en esa lógica, pues cualquier organización, como tú mismo lo dices, empieza en casa, cualquier familia debiera tener muy claro para qué sirve o por qué sirve y a quién servimos. ¿Cómo, cómo llevarlo esto a nivel personal y a nivel profesional, Miguel? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo planteas? ¿Cómo haces que la gente lo entienda? ¿O cómo le explicamos ahora a quienes nos están viendo, nos están escuchando en este podcast, que puedan hacer el ejercicio? ¿Qué tendrían que hacer? Ah, qué buena pregunta y qué buen planteamiento haces, Octavio. Mira, cada uno de nosotros tiene virtudes, cualidades, talentos e incluso dones. Ujú. Y de seguro tienes conocimientos y experiencias. Ahí tienes un capital impresionante de elementos que los puedes poner en la mesa y decir, aquí están, pero sobre todo, aquí estoy. Y muchas veces en este mundo tan dinámico y tan caprichoso en el que estamos viviendo, pues no consideras ni tus talentos, ni tus virtudes, ni tus cualidades, ni tus características, menos ves tu experiencia. A veces piensas que son desgracias o que fueron momentos efímeros o que tu conocimiento simplemente pues es información. Eh, con este planteamiento que haces, creo que hoy es un buen día para que aprecies todo eso que tienes y que a veces hemos dejado de considerar, empezando por la esencia. ¿Quién eres de verdad? Y bueno, ahí te puedes confrontar, ¿no? A veces estamos muy devaluados. Y Mm. cuando uno está devaluado, lo más seguro es que no tenga uno mucho que dar. Por eso un muy buen ejercicio que les invito a hacer hoy es qué características, qué virtudes, qué cualidades, qué talentos o qué dones tienes que puedes poner en la mesa y decir, esta es mi oferta el día de hoy. Pero lo más importante es que tu presencia, es decir, tu yo, tu ser, diga, y cuentan conmigo, aquí estoy. A veces tienes mucho que dar, pero no estás presente. A veces estás presente, pero no quieres dar ni madres, no quieres dar nada, ¿no? Entonces, hoy es un buen día para decir, oye, Miguel, sí es cierto, ¿cómo conecto mi persona con mi día a día o mi trabajo? Bueno, todo esto que tienes lo vas a poder presentar a la familia, a la comunidad, a la colonia, al estado, al país, al mundo, y en el microcosmos de tu trabajo vas a poderlo trasladar a todas esas personas que muchas veces ves a distancia, que ni saludas o tomas en cuenta, que hoy es un buen día para hacerlo. Saludar a todos. Nunca sabes que esa persona que ni conoces, pero que siempre ves haciendo algo, es una gran oportunidad para que tú le hagas el día o en su momento él lo pueda hacer para ti. Nunca sabes. Por cierto, abro un paréntesis, Octavio. Cuando decides servir, todo se convierte en una maravillosa oportunidad.
Así que decidan servir, porque cuando lo decidan, todo se vuelve algo que puede impactar en ti, en las personas o en el mundo. Entonces, decidan servir. Es una frase muy sencilla, a veces con ciertos toques de romanticismo, pero puede darle esa sensación o ese sabor diferente. Así Fíjate que, que ahorita que te escuchaba, y perdón que te interrumpí ahí, pero ahorita que te escuchaba, yo siempre digo que la humildad está sobrevalorada, pero eso es un rollo mío y de mi metodología y filosofía es lo sencillo. Y yo creo que lo que tú estás ahorita señalando es que lo relaciono porque yo creo que a veces la gente no dimensiona sus capacidades, sus talentos o le da pena decir soy muy bueno para tal o para cual cosa. Y a lo mejor somos buenos en cosas que parecen insignificantes o son poco valiosas para ciertas cosas, pero que son muy útiles para otras cosas. Entonces, eso, si nos reconocemos, cada uno de nosotros, en eso, en lo que yo soy bueno para servir a los demás, aunque uf, parezca claramente insignificante, a lo mejor no lo es tanto para muchas personas, como ahora lo acabas de decir, dar unos buenos días, dar un gracias, puede significar mucho para alguna persona. te paso un buen tip. Hoy o mañana que vean a las personas que están haciendo su trabajo cotidiano, puedes mencionar una frase, gracias por trabajar en el equipo, gracias por ser parte de nosotros, gracias por tu trabajo, gracias por tu cuidado. En fin, hay muchas personas que están haciendo las cosas por trabajar. Habemos otras que lo hacemos por servir. Pero cuando logras reconocer esa acción sublime, genera valor. Y cuando uno, con las características, las virtudes, las cualidades, el conocimiento, la experiencia, todo eso que hablamos hace un momento, puede generar valor. Mm, Mientras uno no lo haga con intención, por ejemplo, ese es otro punto importante en el servicio, la intención. A veces quieres servir, conquistar el mundo, hacer muchas cosas, pero tu intención está equivocada. A veces la intención no tiene la mejor versión, ¿no? O no tiene un buen principio. Por favor, recuerden, para que el servicio se aprecie, se valore, tiene que tener un principio honesto, real, verdadero, justo. Y como tú lo has dicho hace un momento, con humildad. A veces nos atrapa la arrogancia, la soberbia, el egoísmo, y esos son enemigos del servicio. Por cierto, si de seguro nuestra comunidad de directivos y gerentes y ejecutivos, pues pueden estar siendo coqueteados o seducidos por esta arrogancia o soberbia corporativa o empresarial que hace que en lugar de nosotros servir, queremos que nos sirvan todos. mm. La humildad es uno de los ingredientes secretos para que tu servicio se aprecie de manera sincera, honesta, real. Y no tengas caras de ser muy amable y muy buena onda y muy servicial cuando en realidad no hay intención. Este es un punto importante. Creo que vale la pena conectarlo con el Ikigai, el Omotenashi, el servicio chingón o el concepto tan sencillo y simple, pero tan completo y total que es el servicio, ¿no? Bueno, no, buenísimo, Miguel. A ver, ya está, ya estamos hablando a nivel personal, ahora a nivel organizacional, y bueno, hay empresas, hay instituciones que se entiende a veces con mucha claridad cuál es su objetivo en términos de servicio, pero hay algunos otros que no lo tienen tan claro. Digo, y pienso que a lo mejor vas a un restaurante y pues lo que estás esperando es que la camarera, el mesero, pues te atienda, ¿no? Te atienda bien o quien corresponde en un restaurante. Y a veces no hay que ser muy sofisticado, yo siempre digo, y no es mi cliente, y por eso lo digo con absoluta claridad, Casa Toño, en los lugares donde se compra pozole, se come pozole, menudo y estas cosas, es el mejor servicio que hay en el planeta Tierra. Y he ido a muchos restaurantes en muchos países del mundo. Ya quisieran muchos restaurantes de muy alta gama, de muy alto nivel tener
la mitad del buen servicio que da Casa Toño, porque yo creo que todo mundo en ese restaurante entiende este concepto. Luego oigo gente que critica el lugar, yo digo, deben de ser gente que es pagada para criticarlos porque son realmente espectaculares. Leí hace poco que era, por lo menos en Ciudad de México, para las aplicaciones, al lugar que más comida se pedía en la Ciudad de México. Porque además cuando te llega es espectacular cómo te llega. A ver, pero digo, un restaurante a lo mejor está muy claro, pero cuéntame en otros negocios, en una empresa, en un gran corporativo que a lo mejor no se ve, porque tú decías desde el inicio de la charla que lo importante es que tus clientes se vean beneficiados de este espíritu, de estas ganas, de este propósito de servir. Cómo hacerle entender a toda la organización que estamos para servir a nuestros clientes y no nuestros clientes para servirnos a nosotros. Wow, oye, qué pregunta y planteamiento tan completo. Bueno, regreso un poco. La Casa de Toño es un fenómeno y un caso de éxito y un caso de estudio, en donde hay que felicitar a sus fundadores y a sus gerentes y a todo el personal que que nos hacen el día en la comida, en la cena o cuando quieras comer. Es delicioso, es buenísimo y tienen un trato espectacular. Am, ¿Qué hacer o qué empresas? Bueno, la hostelería, en este caso restaurantes, spas, hoteles, clubs, gimnasios, eh, se vive por lo general esa experiencia, esa buena experiencia, ese buen trato. Sin embargo, tocaste también un punto importante. Hay restaurantes muy nice en donde el servicio es muy fino y en donde a veces no nos gusta que nos interrumpan, no nos gusta tanta exageración en el trato o en esa proxemia que tenemos, que a Ujú. veces podemos tener con las personas. Hay que bailar al ritmo del cliente y adaptarnos al entorno o al mercado o a la propuesta de valor. A veces quieres ser muy servicial, pero no es el lugar, ni es el momento y ni es la forma. Tienes que ser inteligente y estratégico. Importantísimo que quienes nos están escuchando, en el servicio no se da un paso sin guarache. Es decir, el servicio no es simplemente ser amable y tener ganas de. No, el servicio es todo un proceso, toda una serie de decisiones. Hoy en día le llaman Customer Journey. Hay un primer contacto hasta el servicio postventa, en donde vamos a hacer esa magia o esos momentos de verdad en donde todo se capitalice y todo genere valor y oportunidad. Am, Empresas que están haciendo muy bien su trabajo de servicio. Bueno, no vayas lejos. Amazon o Mercado Libre, como empresas diferentes, por ejemplo, una empresa de Argentina y una empresa americana, están haciendo cosas fabulosas. Ya hasta te prestan dinero, ¿no? Ujú. Este, es pensando en el cliente. ¿Cuál es la razón de cuidar su logística, su comunicación, su tecnología, su sistema, su algoritmo? Todo eso es el cliente, es la razón de nuestro existir. Si no hay clientes, no hay nada. Si no hay clientes, no hay negocio. Pero cuando lo tomo de una manera holística, es decir, completa, total, el cliente no es un dios, ¿eh? Aquí que es una persona, pero esa persona tiene deseos, necesidades, expectativas, caprichos y sueños. Y quien se enfoque en decir, yo aquí estoy, cuenta conmigo, esa persona o esa empresa, pues va a llegar muy lejos. Ujú. Ese es el reto, porque hoy en día no hay muchas personas que estén con esta actitud o disposición. Tienes que prepararte, tienes que capacitarte, tienes que actualizarte y tienes que decidirlo. A veces no tienes el carácter o la personalidad, pero puedes decidirlo. A veces ya tienes la personalidad, tienes todo, pero eres un flojo, eres un valemadre, no te interesa, no te importa. Y ahí vas a perder la oportunidad de servir en uno o en otro caso, ¿no? La idea es que decidas hoy, sea el puesto que tengas, la edad que tengas, vivas donde vivas, decide hoy servir. Es decir,
hacer que todas esas cosas que a veces parecen imposibles sean posibles. Y a veces eso sencillo, normal, cotidiano, pues lo sea para otras personas. Hay muchas personas que carecen de sentido común o carecen de ciertos elementos que hacen que su vida sea mejor o más fácil. Tú estás para eso, para ayudarles, para levantarles, para aconsejarles y sobre todo para servirles. A veces nos quedamos en todo lo demás, pero menos servicio. El Ujú. servicio, lamentablemente, a través de los siglos ha tenido un demérito, es decir, el personal de servicio y es el último en el organigrama espérate, todos somos servicio al cliente. Sam Walton lo decía desde siempre a través de su marca Walmart. eh, todos somos servicio al cliente. No es un departamento, no es una línea telefónica, no es una esquina para recibir quejas y sugerencias o reclamos. Todos somos el departamento de servicio al cliente, es decir, todos atentos y dispuestos a lo que pueda necesitar nuestro cliente, ¿no? Buenísimo, me encanta y creo que esa es la actitud que deberíamos de tener frente a todos. Mi novia luego me regaña porque yo veo luego turistas en los lugares, por ejemplo, en Ciudad de México, y los veo perdidos y digo, pues les voy a ir a preguntar, ¿pero qué te metes y no te dijeron? Pues es que los veo que están ahí con el celular, no saben para dónde va. Les voy a decir, oye, Miguel, en el 99% de las veces me dicen muchas gracias. ¿Sabe qué? Qué bueno que, híjole, o sea, a lo mejor no te dicen, ay, qué raro que sea usted, que se venga metiche, que venga a preguntar, pero la gente es muy agradecida en términos de, ay, sí, gracias que me dijo, porque no sabíamos ir para la derecha o para la izquierda o para enfrente, o no sé qué, tal cosa, o me puede decir tal, o sea, y yo me siento muy bien, a mí sí me gusta meterme con la gente en esa lógica y me siento muy a gusto de hacerlo y no me da ninguna pena. Miguel, vamos cerrando porque el tiempo en este podcast, bueno, con muchos otros podcasts y en otros lugares es criminal. A ver, tres preguntas, Miguel. Primero, ¿dónde te localiza la gente? ¿Dónde puede comprar tu libro? ¿Tienes uno o varios libros? No sé, por lo menos sé que tienes uno. ¿Dónde te puede localizar la gente? Vamos primero a esta pregunta. Bueno, es muy fácil y muy rápido a través de mi WhatsApp, más 52 331 427 2555. Repito, más 52 331 427 2555 en mi sitio web, elserviciólogo.com, así en las redes sociales, el serviciólogo, y en LinkedIn como Miguel Uribe Maeda. Eh, Me encuentran fácilmente en librerías como Gonville, en Gandhi, en El Sótano, en el Fondo de Cultura Económica, a través de mi primera propuesta que fue Tips para Servir, un libro con 135 consejos prácticos para que estemos enfocados en el servicio. Está por imprimirse ya mi segundo libro de tips que se llama El Servicio Vende y también es un resumen de los 135 tips en donde propongo ahora ya la inteligencia artificial. Y encuentran el mismo libro, Dicas para servir en portugués y Serving Tips en inglés. Lo Bueno, pueden ¿está también en Amazon, en Kindle, en alguna de estas plataformas? Lo encuentran tanto en versión en español como en inglés en Kindle y en Amazon, obviamente. Bueno, buenísimo, Miguel. Segunda pregunta, esta es para ir cerrando. Cuéntame o dinos, propone, dime dos, tres tips así fundamentales de esto que manejas tú. ¿Con qué se debería ir la gente? Yo di muchos años clase en la universidad, yo siempre decía, bueno, cuando termine el semestre, siempre les decía a los chavos, miren de todo lo que les di, váyanse con estas dos o tres ideas. ¿Qué dos o tres ideas le dirías a la gente que hoy nos está viendo, nos está escuchando? ¿Con qué se deberían de ir? Bueno, primeramente, reconoce quién eres, reconoce qué tienes y reconoce qué puedes dar. Segundo, pregúntale a las personas con las que vas a contactar desde que despiertas hasta que regresas a casa.
¿Cómo están? A todo mundo pregúntale cómo está, qué onda, qué rollo, qué tal. Pregunta algo. Segundo, ¿hay algo que necesites o hay algo que pueda hacer por ti? Esta es una segunda pregunta. Y la tercera pregunta, que luego se vuelve una afirmación, será, ¿sabes que cuentas conmigo? ¿Sabes que cuentas con nosotros? ¿Sabes que cuentas con mi equipo? ¿Sabes que cuentas con mi empresa? Es una tercera pregunta que luego se vuelve una afirmación. Y el tercer punto que me gustaría que todo el mundo se llevara el día de hoy es, ¿cuánto vale en realidad mi cliente? Si lo aprecias solamente con algún adjetivo, va a ser muy romántico. Pero si lo aprecias de una manera objetiva, es decir, con un número, vas a saber lo que puede valer, que es un montón, y vas a poder visualizar cuánto puede representar, que es un chingo, que es algo que posiblemente puede darte para que renueves tu auto, te cambies de casa, sigas estudiando y pagando todos esos caprichos que tienes. Entonces, estas serían mis recomendaciones: saber preguntar, saber qué puedo dar y sobre todo, pues preguntar, ¿no? Esto una y mil veces, ¿no? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Qué necesitas? Aquí estoy. Y siempre reforzar aquí estoy, cuentas conmigo. Magnífico, me encanta, mi querido Miguel. Y la última, si yo le pregunto a alguien que te conoce bien, pero a lo mejor no tan al detalle, dime qué le, qué les podría sorprender que les dijera, ¿sabías que Miguel colecciona tal cosa o le gusta tal cosa o tiene tal hobby? ¿Hay algo que a lo mejor no sea tan conocido de ti, mi querido Miguel? Wow, creo en el amor de verdad, en un mundo en donde el amor está medio distorsionado, ¿no? Parece que es algo desechable. No, el amor de verdad puede ser eterno. Eh, Creo que el amor de verdad es algo que deberíamos de motivar e inculcar. Y es algo muy personal. A veces me lo reservo. Creo que cuando eres agradecido puedes amar a otro nivel. Mientras no seamos agradecidos, vamos a ser muy superficiales. Eh, Estoy muy agradecido con mi pareja, con mi esposa, con mi amiga, mi socia, mi compañera, mi aliada, mi consejera, mi cómplice. Eh, wow. Mil gracias, mi querido Miguel. Pues ha sido un enorme placer tenerte en este episodio. Miguel y yo somos compañeros también de la LATAM Speakers Association. Como lo vieron, pues es un genio en su tema. Hay que ponerle mucha atención. Miguel, un millón de gracias otra vez. Un honor a Un ti. gran saludo a Guadalajara, desde Madrid, donde estoy ahora transmitiendo para este programa que estará disponible a partir del próximo domingo. Y para despedirme, darles a todas y a todos los muy buenos días, las muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo el lugar y la hora en la que nos hayan visto o nos hayan escuchado. Y recordarles que estamos obviamente en Spotify, en YouTube, en Amazon Music, perdón, en YouTube Music, en iHeartRadio y en Pocket Cast. Y otra vez, muchas gracias a Servicios Afán y a Wikiflix por el patrocinio de este episodio 111 de Titanes del Mundo del Trabajo. Muchas gracias.